Creo que podemos comenzar entonces invitándote a, a que hables acerca de cómo es la reacción en México, y no solo en México, sino también entre los zapatistas y quienes respaldan al zapatismo, sobre este ataque de Estados Unidos sobre Venezuela, para poder escuchar, porque en realidad el ataque actual no es únicamente sobre Venezuela, sino que también es sobre México, es mayor. Así que danos tu opinión al respecto. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, gracias por la invitación a participar en esta conversación. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible y creo que el punto clave, pues, esta novedad de la agresión de Estados Unidos a Venezuela, pues es parte de un proceso muy largo, ¿verdad? Que ha anunciado y también de una agresión permanente y una visión también de Estados Unidos sobre los recursos estratégicos del mundo, ¿verdad? Y entonces toda esta idea, ¿no? De que cómo nosotros desde Chiapas y desde México hemos estado siguiendo toda esta idea, pues es entendiendo que hay un desarrollo del capitalismo mundial, ¿verdad? Y que este desarrollo pues propone pues modelos de relación y de apropiación y despojo de territorio. Entonces, la agresión a Venezuela, ¿verdad? Tiene una historia muy larga, ¿verdad? Desde, diríamos, más de 20 años después, antes de con Chávez, ¿verdad? Hugo Chávez, que estableció todo un sistema de gobierno y una forma también de relacionarse con el mundo, sobre todo en relación al petróleo, ¿verdad? Y yo tengo la idea clara, ¿verdad?, de que el punto importante en América Latina fue el Foro Social Mundial, ¿verdad? Y el Foro Social Mundial, pues, fue también como impulsado también desde Venezuela, como Hugo Chávez, y también desde Brasil, fundamentalmente, y otros países de América Latina se integraron a esta movilización, diríamos, mundial, pero que tenía repercusiones de defensa de los recursos y también de la idea de una América Latina vital, liberada, procesos muy importantes como en Ecuador, como también mismo en Colombia, y parte diríamos, de este proceso de surgimiento de los pueblos en una posición clara frente al imperio, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sí pasaron muchos años de una permanente agresión directamente a Venezuela por el modelo de sociedad, ¿verdad? Por la participación popular y por todos los fenómenos que implican esta idea de los gobiernos que digamos que defienden los intereses del capital y que le llamamos de la derecha, ¿verdad? Entonces, cuando sucede esto, también sucede dentro de un contexto en que en, en, diríamos, los zapatistas, como hay un interés principal en esto, después del año pasado que empezaron a hacer todo una reflexión sobre la pirámide, ¿verdad? Sobre la pirámide como una estructura que mantiene, diríamos, dentro del capitalismo, pero esta pirámide implica que hay una estructura que maneja desde el poder y que de alguna manera implica esta idea del despojo, del desprecio, de la discriminación y también de la sumisión, en el sentido de que diríamos que es una lógica, diríamos, desde el colonial también, ¿no? Pero que hay una propuesta de parte del EZ de tratar de cambiar y destruir esta pirámide, convertirla en una forma más horizontal y en un proceso de construcción de una sociedad desde lo común.
¿verdad? Desde esta idea de crear autodeterminación, autonomía de los pueblos en una horizontalidad y en una relación más de defensa del territorio, defensa de la identidad, defensa de la cultura y defensa de los pueblos, e implica inclusive la idea de la forma pacífica de enfrentar esto, porque de alguna manera sí existe la idea de la militarización y la agresión de parte de la estructura piramidal, que diríamos es imperial, y también Estados Unidos. Lo que sí diríamos hace muy, pues, diríamos, muy cercano es el hecho del 3 de enero de este año, de que exista no solamente una posición frente a Venezuela, sino esta agresión, diríamos, del que se destruye, ¿verdad? Diríamos, los puntos estratégicos de un Estado con una intervención militar y con una agresión criminal, ¿verdad? De que terminan con recursos muy importantes y luego establece toda esta lógica de regional, veríamos, porque impide la cuestión de la comercialización y de otros países intervengan en el sentido de poder de cómo construir su propia hegemonía. Entonces, el EZ sí realmente, el Ejército Zapatista muy pronto, después de que había tenido un fin del año, también haciendo reflexión sobre la cuestión diríamos, de cómo se comportan los distintos procesos a nivel mundial, diríamos, de parte del Estado, de parte de las organizaciones políticas, de parte de las iglesias, de parte de, diríamos, una visión global de cómo se está haciendo una acción política a nivel mundial. Lo habían considerado muy claro al final del año y volviendo a insistir sobre la necesidad de lo común y sobre la necesidad de esta construcción propia. Entonces, el 3 de enero pues solamente muestran que la agresión fundamental viene de Estados Unidos y que Estados Unidos no va a respetar ninguna ley y que ni siquiera sus propios principios y que está dispuesto a afrontar, diríamos, a mantener una hegemonía y que va a destruir inclusive lo que ha construido en el sentido de una visión del mundo que tiene un ordenamiento, que tiene ciertos procesos que son mundiales, ¿verdad? De cooperación y de confluencia, como es toda la cuestión de la ONU. Entonces, diríamos que este, el punto estaba claro para que apareciera rápido que también esta posición del EZ tiene muchos otros seguidores, ¿verdad? Porque todos los que participaron de países diferentes en la sesión del fin del año, pues se sumaron rápidamente a la posición de reclamo y denuncia de la posición de Estados Unidos frente a Venezuela. Y creo que México, pues también exige el respeto a los pueblos, exige que se respete la autodeterminación y exige también que Estados Unidos revise pues su estrategia de predominación y militarización y de alguna manera México se suma, diríamos, a los países que están defendiendo la autodeterminación de cada estado, es decir, que las naciones tienen derechos y que no pueden ser de alguna manera agredidos. Es un contexto muy importante, pero también no es generalizado porque el país pues no está muy cerquita a Venezuela en este sentido de cómo
que estuviera el país muy claro del proceso de Venezuela, pero sí está muy claro que le están agrediendo fundamentalmente en el sentido del territorio, en el sentido de la, diríamos, de la amenaza permanente que Trump está haciendo a México y también la amenaza de los intereses que están presentes desde siempre en la frontera sur. Entonces, diríamos que estamos dentro de la lógica de la agresión, pero no estamos tan cerquita a Venezuela en el sentido de que se estuviera reaccionando muy fuertemente, pero sí en la concepción desde el EZ, pues sí es claro que no se puede permitir una agresión de esta manera. Entonces, esto es lo que yo considero que es importante, ¿verdad? Porque diríamos, por otro lado, también me gustaría hacer una relación con la cuestión de los países, ¿verdad? Que por un lado, pues sí hay una defensa del territorial, nacional, de México frente a la agresión de Estados Unidos, pero también en el sentido interno del país no siempre aparece como que fuera una sociedad que estuviera de alguna manera defendiendo los derechos de los pueblos. Entonces, también los pueblos organizados se consideran dentro de una agresión que implica el desarrollo del capital. Entonces, de alguna manera se establecen tres elementos. Por un lado, el imperio, diríamos el imperio como estrategia de dominación. Por otro lado, los países nación que están defendiendo los intereses frente al imperio. Y por otro lado están los pueblos organizados que están luchando también por su autodeterminación, su autonomía y sus derechos y la defensa de su territorio frente a la estrategia del mismo Estado, porque el Estado nacional también viene a ser parte de esta lógica interna de dominación estratégica dentro de lo que sería el capital. Entonces, cuando los zapatistas reaccionan, no reaccionan tanto como la nación, porque la nación tiene también su estrategia de dominación interna, pero sí como pueblos, ¿verdad? La, la, la solidaridad que establecen los zapatistas es por los pueblos que están en defensa de la vida, ¿verdad? En defensa de sus propios derechos y también porque los pueblos de alguna manera también han expresado, han buscado que la sociedad sea también, responda a sus demandas y también les permita generar su propia forma de vida y su propia forma de gobierno. Entonces, en Venezuela, pues de alguna manera no solamente está implicada la defensa de los recursos y del Estado, sino también la defensa de los pueblos organizados que tienen una historia muy larga también de búsqueda de autodeterminación, de gobierno propio y también de respeto a sus propias formas de vida y a su cultura, ¿no? Todo lo que serían los pueblos amazónicos y todo esto es todo otra conciencia, ¿verdad? Y un ejercicio muy importante de sociedad. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho por esta explicación de la presión no solo externa, sino interna también, basada siempre en la lógica del capital. Ya han pasado 32 años de la existencia zapatista. Bueno, más larga en realidad, no, es el periodo, por supuesto que es mayor. Y también desde que Chávez tomó el poder en Venezuela. ¿Podrías contarnos o compartir con nosotros cuáles son los logros de los zapatistas en este último periodo y cómo está la situación zapatista actualmente?
la gran, diríamos, aporte interno dentro de la lógica de los zapatistas, ¿verdad? Ha sido esta idea del territorio, ¿verdad? La tierra más bien, más que el territorio, en el sentido de que la disputa principal que los pueblos han mantenido durante muchos años ha sido esta idea de la propiedad del territorio. El Estado, fundamentalmente el gobierno, pues ha establecido leyes sobre el territorio y las leyes que de alguna manera agrarias, pues determinan la propiedad y el Estado tiene el derecho, diríamos, de legislar sobre el territorio y los pueblos han mantenido también una lucha por por la tierra. Pero desde el 94, ¿verdad? Cuando surge LZ, pues surge con una demanda más allá de la tierra, pero implica también las exigencias de la tierra que estaban en manos de terratenientes de una manera ilegal también y que los pueblos habían demandado la propiedad de estas tierras en base a la Constitución, al artículo 27 constitucional. Entonces, cuando diríamos surge el EZ, pues hay una apropiación, diríamos, de parte del EZ de las tierras, y estas tierras se consideran tierras recuperadas por el movimiento del EZ, por el surgimiento del EZLN en Chiapas. Y sí se afectan varias grandes propiedades, sobre todo en regiones como la selva, la Candona. Y esto ha generado un conflicto que ha tenido más de 30 años, ¿verdad? En el sentido de la disputa de esas tierras, porque con tierras que han quedado en manos del EZ, pero que no están legisladas por la Constitución y que de alguna manera los reclamos sobre estas tierras han permanecido. Porque aunque ha habido procesos en los cuales el Estado ha, diríamos, indemnizado a los que tuvieron afectación de estas tierras, pues se quedaron de alguna manera en litigio. Entonces, para solucionar, diríamos, esta idea de la tierra y el conflicto que hay sobre la tierra, pues el EZ se fue haciendo toda una reflexión muy importante sobre la idea de la no propiedad de la tierra. Es decir, lo que importa de alguna manera es la no propiedad de la tierra. Y la no propiedad de la tierra quiere decir que hay un derecho colectivo sobre la tierra y que se puede trabajar y que se puede organizar la producción sobre estas tierras y que todo mundo, no solamente zapatistas, sino de las comunidades, puede, diríamos, solicitar la tierra para trabajarla, pero no para la propiedad. Y entonces este punto, diríamos, de la no propiedad hace como una transformación en el sentido de que, de que esta no propiedad también tiene que ver con un concepto de la naturaleza, ¿verdad? De que no nos podemos apropiar de la naturaleza, sino que podemos hacer una relación diríamos, de trabajo, de producción, de organización, de crecimiento y una conciencia de que de alguna manera a partir de esta nueva relación con la naturaleza y con la sociedad y organizados podemos, vamos generando de alguna manera una sociedad diferente. Diríamos que nos despojamos de un proceso que es muy vinculado al capital, que es la apropiación de los bienes, a una idea de no propiedad, es decir, a una idea de que de lo cual tenemos derecho es del usufructo de estas tierras, del trabajo que hacemos y del cual podemos ejercer de alguna manera nuestra determinación en el sentido de que podemos darle
del destino a la producción y a los bienes que nosotros generamos con nuestro trabajo. De ahí viene pues otro punto importante que es el trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace posible que se genere una fortaleza? Y es en el sentido de que del trabajo. El trabajo que diríamos que no es solamente agrícola, ¿verdad? Sino que es un trabajo intelectual, que es un trabajo también pues, artístico, que es una posición frente a la vida. Entonces, viene a ser también otro elemento importante de dónde surge la fortaleza de los pueblos, es en el sentido en que establece una relación de integral, ¿verdad? Porque está buscando la manera de que estas personas desarrollen todas sus potencialidades. Y de ahí viene también la idea de la energía o fuerza de los pueblos que tienen también su propia experiencia y su propia historia. Y genera otra vez la manera de decir, los pueblos tienen la posibilidad de aprender de sí mismos. Esto es parte importante últimamente, ¿verdad?, de los zapatistas, de cómo aprender de sí mismos, porque cómo aprender de su propia historia, de sus antepasados, de la sabiduría acumulada de los pueblos. Y este aprendizaje hace que exista como una especie de inmanencia, yo le llamo inmanencia, de que desde lo propio está generándose una visión del mundo y una fortaleza y una capacidad para que toda persona pueda de alguna manera desarrollar sus posibilidades, sus potencialidades. Esta manera de generar potencialidades hace que el EZ se considere así como una, diríamos, una fortaleza, ¿verdad? Porque dice, podemos ¿cómo se llama? Gobernarnos, autogobernarnos. Y de ahí viene la idea de generar una especie de núcleos estructurados de gobierno que le llaman los GAL. Entonces, este grupos más chiquitos, cada familias o pequeñas comunidades establecen su propio gobierno y propias decisiones. Y a partir de estas unidades pequeñas se va generando un proceso de llegar hasta asambleas muy grandes para definir los procesos, pero viene desde abajo. Y esta idea de venir desde abajo, de ir generando desde abajo, ha hecho también que se cambie la lógica de las juntas de buen gobierno. Uno de los puntos claves de hace 2 años fue el hecho de haber eliminado la idea de las juntas de buen gobierno, porque las juntas de buen gobierno de alguna manera también eran como concentraban poder y de alguna manera determinaban los procesos desde arriba. Entonces empezaron a hacer esta idea de que lo que importa es este proceso desde abajo, que es de alguna manera un proceso de cambio, de resistencia, que es un cambio revolucionario también, y que es convocante, ¿verdad? Porque no es solo la idea de que las personas sean zapatistas, sino que convocan a este ejercicio y a esta experiencia de trabajo colectivo. Por ahí están muy, diríamos, muy fuertes, diríamos, están, diríamos, mostrando de capacidad, esperanza, sobre todo, dando idea de que sí existen estas posibilidades de enfrentar, diríamos, la estrategia, sobre todo la estrategia de dominación y de despojo. Y también la idea de que esto se puede de alguna manera hacer posible en otras regiones, en otras partes del mundo. Siempre es una convocatoria a hacerlo
extenso, ¿verdad? No se podría hacer nada, voy a decir, no se podrá hacer nada si no existe, diríamos, esta gran pues, extensión, ¿verdad? Que se pueda hacer en muchos otros lugares del mundo. Y para esto ponen una especie de límite, diríamos, de temporal. Y dice que de alguna manera, en su sentido de visión de nuevas generaciones, entienden que esto tendría que llegar a ser más o menos a 120 años, ¿verdad? Dice que ya llevan 118 ahora, porque habían establecido 120 años en el sentido de ver cuántas generaciones se necesitan para que pueda lograrse un avance a este nivel. Entonces, esto te da otra idea de los zapatistas de que no están actuando solamente en la coyuntura, no están diciendo, bueno, va, ahorita es el momento de enfrentar al Estado, sino que hay que generar y hay que construir y que no se puede destruir, diríamos, esta pirámide si no hay el trabajo estratégico a largo plazo. El trabajo estratégico a largo plazo es lo que hace posible la construcción. Y en ese sentido, sí se ve que hay un crecimiento y hay una novedad en los pueblos, porque casi todas las nuevas generaciones, los jóvenes que no estaban en el 94, están siendo ahora actores, así, protagonistas en el trabajo de la educación, en el trabajo de la salud, en la economía, en el arte, en la construcción de la comunicación, en la visión también de lo que podría ser una sociedad nueva. Y no es una cuestión aislada, porque diríamos el EZ no se puede entender como una unidad aislada, es más bien parte de un proceso más global. Estamos también, diríamos, muy cerquita de los procesos a nivel nacional, como el Congreso Nacional Indígena, los pueblos de todo México, ¿verdad? Todos los pueblos indígenas originarios de México tienen núcleos de muy organizados y muy conscientes estratégicamente del valor que tiene su cultura, del valor que tienen sus lenguas, de la lógica propia de la capacidad como organizarse para defender sus recursos. Hay un surgimiento de las mujeres, por ejemplo, en su posición y en su capacidad, diríamos, de presentarse frente a la nación. Entonces, diríamos que es una nación que tiene potencialidades diferentes en muchos lugares del país. Entonces, no es algo que diríamos se concentre en el EZ. Yo tengo la idea, ¿verdad?, de que los pueblos originarios sí están representados en el EZ, pero no son la única representación. Los pueblos originarios están de alguna manera más allá, están de alguna manera más superando procesos de larga duración y diríamos que en el país este hecho de la presencia de los pueblos originarios es de alguna manera una fortaleza, porque diríamos 56 lenguas diferentes, pueblos, diríamos, en que todo el país y en zonas importantes como el sur, ¿verdad? El sur de México, ¿verdad? Desde el istmo de Tehuantepec hasta la cuestión aquí de la frontera con Guatemala, toda esta región tiene una fortaleza muy importante de los pueblos y de alguna manera es donde están también los intereses más importantes estratégicos, similares a lo que decíamos hace rato de lo que
diríamos, busca el Estados Unidos de control estratégico, ¿verdad? Porque por un lado está el petróleo en Venezuela, pero también están el istmo de Tehuantepec como zona de relación entre dos océanos, ¿verdad? Y también lo que son los recursos importantes de biodiversidad, etcétera, que tienen estas regiones. Entonces, diríamos que potencialmente estamos viviendo en un lugar muy importante como el sur de México, pero en un país que tiene esta capacidad de enfrentar porque sus pueblos están conscientes y también porque de alguna manera los pueblos son dueños, diríamos, de estos recursos, ¿verdad? En todos los lugares donde hay recursos estratégicos, hay pueblos originarios, hay pueblos y no solo indígenas, sino también afrodescendientes que tienen toda una historia en regiones muy importantes de las costas, tanto del, del Golfo de México como del Pacífico, ¿verdad? Entonces, pues esto, pues, diríamos que hace que el EZ de alguna manera como se sienta, diríamos, muy claro que no le toca ahora enfrentar directamente las agresiones, sino generar estos procesos. Y están muy claros ahora, yo por primera vez he escuchado con mucha claridad que es importante la vía pacífica, es decir, que es importante la defensa de la vida, que es importante la denuncia de la agresión militar, que no se está buscando una acción bélica, sino que se está buscando que haya el derecho a la construcción desde los, diríamos, desde la organización de los pueblos con su propia visión del mundo, ¿verdad? Y no necesariamente vinculados al modelo, diríamos, de acumulación que tiene el capital. Bueno, no sé si tendría algún comentario a esto. ¿Podría moverse un poquito a su izquierda para que esté más centrado frente a la cámara? Ahí está, perfecto. Ahí está mejor. Muchas gracias. Luego, estoy muy de acuerdo con lo que usted dice respecto de la propiedad, la tierra como no propiedad. Creo que este es un concepto muy importante y es una práctica también que han llevado adelante y siguen llevando adelante los zapatistas hoy en México, porque esa idea de la no propiedad socava también las premisas más básicas del capitalismo, ¿no? Por otro lado, en relación a la segunda pregunta, en relación a los cambios en la forma administrativa o forma de gobierno, hace 3 años había mucha gente preocupada sobre lo que estaba sucediendo con las juntas, porque antes de este cambio estaba este eslogan de gobernar Mandar, obedeciendo, ¿no? mandar obedeciendo. Eso, gobernar obedeciendo. Y luego estaba la coordinación. Pero creo que con la propuesta de cambio que la propuesta de cambio volvería a darle la toma de decisión a las comunidades. ¿Cuál dirías entonces que es la diferencia más grande entre el nuevo modelo y el viejo modelo de las juntas? ¿Cuál sería la diferencia más grande? Porque en el viejo modelo las comunidades mandaban sus representantes para la formación de las juntas y las juntas se suponían eh, que coordinaban y gobernaban obedeciendo los deseos de los pueblos. Pero ahora mencionó la pirámide, ¿no? Y pareciera que los cambios nuevos tienen que ver con
intentar que la pirámide sea más horizontal o mucho más horizontal con esta idea de autogobierno. ¿Podrías entonces, Jorge, me da mucha curiosidad contarnos un poco más sobre esto? Y me parece que es una ruptura grande la que está planteando, porque el modelo actual, con las comunidades gobernando por sí mismas, quiero saber si siguen sosteniendo esta idea de coordinación, de formación de redes entre sí y de formar como autodefensa y autogobierno efectivo. Esa sería mi primera pregunta, entender un poco mejor el nuevo modelo. Yo creo que el punto para entender más claro es que la transformación de la forma de gobierno del DZ, diríamos que viene a ser como una transformación de la piramidal también, ¿verdad? Es decir, que de alguna manera el ejercicio de la organización tiene sus raíces en dirigentes, ¿verdad? En dirigentes de los procesos y también de una estructura militar, ¿verdad? De que tienen de mandos, ¿verdad? Y que de alguna manera estos mandos pues han establecido formas de gobierno, una de una manera militar y luego de una manera civil. Y al pasar a la idea de una organización civil, pues hay el SECRI, ¿verdad? Que era la forma de establecer que hay una comandancia regional indígena y que esa comandancia, pues de alguna manera, está determinando los trabajos, ¿verdad? Y esa comandancia después genera la idea de las juntas de buen gobierno. Y las juntas de buen gobierno se convocan a partir de participación de las comunidades. Pero una vez que está siendo junta, de alguna manera esa junta define los procesos, ¿verdad? Porque cada región, cada caracol tiene una junta de buen gobierno y esa junta pues le llegan los asuntos y son asuntos que tienen que ver con el desarrollo de las comunidades y tiene que ver con la problemática y inclusive con la cuestión de la justicia. Pero entonces las juntas pues definen ahora que hay una participación en la junta, sí, diríamos porque las juntas no son externas, son personas que son elegidas en la comunidad por un tiempo, puede ser un tiempo, un año, puede ser meses, puede ser semanas, pero pertenecen a la junta y la junta define. Entonces, esta idea, diríamos que la transformación de estos procesos llega a la idea de la crítica a la Junta, ¿no? Crítica a la Junta quiere decir que las juntas están asumiendo posiciones que no corresponden a los pueblos y que hay también, de alguna manera, se puede decir, desvíos de autoridad o el que las juntas asuman un poder que de alguna manera les han concedido, pero al ejercerlo afectan a los intereses de las comunidades. Entonces hay críticas, ¿verdad?, a la Junta. Entonces el hecho de decir que se acaban las juntas de buen gobierno, es decir, se determina que las juntas ya no va a haber juntas, eh, con la idea de que más bien lo que se va a respetar es el proceso local y el común, el colectivo local, y que ellos tienen derechos sobre para decidir asuntos locales y también para proponer la solución de asuntos más amplios, de asuntos regionales, de asuntos de algunas distintas comunidades y que van a llegar a ser como una asamblea más importante, que apenas iban a ser la primera asamblea de todos los procesos locales para definir asuntos propios, ¿verdad? Y que esta participación, yo lo considero así, que lo principal es que hay una participación y que esta participación no es una participación, diríamos, que tranquila, porque se ve que
hay una especie de, de debate, ¿verdad? Porque cuando vienen los distintos procesos, vienen las distintas palabras, llega un debate y llegan posiciones diferentes y entonces se crea un movimiento, diríamos, de participación y ese movimiento de participación hace posible que las personas generen su propia dinámica y también su propio entendimiento de la realidad. Y diríamos que ese movimiento es el que ahora existe, ¿verdad? La posibilidad de que ahora se pueda estar diciendo, vamos a tener un movimiento desde los pueblos con una participación, un compromiso y también con la idea de que a partir de esto se va a generar algo diferente. Porque el punto clave es la diferencia, ¿verdad? ¿Qué significa el mandar desde una estructura piramidal, una estructura como junta de gobierno o una estructura militar? ¿Y qué significa el generar la dirección y las decisiones desde abajo, ¿no? ¿Y cómo se va a hacer esto, verdad? Entonces, ahora el comandante Moisés, cuando explicaba este asunto en el último encuentro, decía, es algo muy, muy apasionante, ¿verdad? De que ver que hay posiciones diferentes y que uno dice una cosa, otro dice otra cosa, pero que esa construcción desde lo diferente está dando posibilidades nuevas. Es decir, que es un ejercicio nuevo, es una experiencia nueva. Yo escribí algo en ese momento también diciendo que el capitán Marcos, ¿verdad? Que ahora pues ya no es el subcomandante, sino es el capitán, de ahora es como un testigo, yo digo, es un testigo del surgimiento, de la insurgencia, diríamos, de los pueblos, de la rebeldía. Es como un testigo de que los jóvenes, los niños, las niñas, están de alguna manera participando de una manera creativa y que están defendiendo sus intereses y que de alguna manera buscando también algo esencial, ¿verdad? Porque la búsqueda del amor, por ejemplo, es algo esencial. Y entonces esto lo puede hacer la persona, ¿no? El ir hacia una esencialidad, hacia una búsqueda profunda que diríamos lo tiene que descubrir cada persona. Es decir, no es una cuestión de que bien venga una estructura política a mandar, ¿verdad? Y a decir cómo tiene que ser la persona, sino que es la persona misma que tiene que aprender a ser persona, ¿no? Aprender a ser revolucionario, digamos, aprender a comprometerse en la construcción de una sociedad nueva. Y esto lo puede hacer porque cada persona tiene esta capacidad. Entonces, el ser testigo de esto, diríamos, en una posibilidad de ver que las comunidades sí hacen esto, ¿no? Y que los pueblos sí tienen esta energía de propuesta, es lo que diríamos es la novedad, ¿verdad? Ahora, esta novedad es dialéctica, ¿verdad? Porque como viene desde la estructura piramidal, pues también viene de una, diríamos, una como transformación de estas relaciones, ¿no? Y es el punto, ¿verdad? Cómo transformar las relaciones de dominación. Porque la primera relación es de dominación. La, la, la matriz de esta sociedad es una matriz de dominación. La matriz de estos ejercicios de poder implican de alguna manera una dominación. Entonces es dialéctica, ¿verdad? Viene desde la transformar este modelo
en un modelo diferente, pero desde esta, digamos, dialécticamente, ¿no? Y ahora, ¿cuántas cosas no son perfectas, verdad? Porque cuántas cosas llega el momento en que el que ha tenido una historia, digamos, de manejo del poder desde la estructura piramidal, pues se va a imponer, ¿verdad? Va a hacer un ejercicio de imposición. Pero cuando ya se generó el otro elemento, pues ya va a haber una forma de achatar, dice. Achatar es como quitarle pico a la pirámide, de hacerlo más horizontal. Ahora, a mí me llama mucho la atención esto porque creo que sí, sí las nuevas generaciones, no solo zapatistas, sino de los pueblos, de toda la sociedad, es una sociedad más despierta, ¿verdad? Es una sociedad con más elementos de libertad, más, que es algo que de alguna manera también está implicado en este concepto de dominación de la estrategia del imperio, ¿verdad? Que parecería que a partir de decisiones centradas como la del ejercicio del poder de Trump, podría decir que transforman la sociedad, pero no la puede hacer porque existe de por sí ya los pueblos organizados y existe también esta capacidad de construcción propia y de conciencia de identidad y de derecho de los pueblos. Entonces, aunque existen estas estrategias imperiales, lo que está pasando en el mundo es que es un mundo abierto, despierto, con una serie de procesos vivos, ¿verdad? Es decir, la vitalidad es muy importante, ¿verdad? Y hay muchos fenómenos que están ahí implicados y de alguna manera pues es como decir que no, aunque parece que en un momento que no hay esperanza, sí hay esperanza, ¿verdad? Sí hay cosas importantes por las cuales uno tiene que seguir construyendo y luchando, ¿no? Muchas gracias por ese comentario. La última vez que tuvimos una entrevista contigo, habías dicho que el desarrollo de la juventud es un proceso muy importante y es un logro también muy importante del movimiento zapatista. ¿Puedes contarnos un poquito más acerca de la juventud? Y porque creo que, de hecho, en el mundo, la juventud está cada vez más deprimida, más pesimista por la situación económica, la situación social, y no ven tanta esperanza. Pero bueno, también hay mucha esperanza, como tú estás diciendo, así que ¿podrías contarnos un poco más tu opinión sobre la juventud en el territorio zapatista? Bueno, yo veo como cuando son las concentraciones, ¿verdad? Que han invitado, ¿verdad? A los pueblos para de algunos festivales que han organizado y todos los, diríamos, semilleros que se llaman también para hacer un análisis de la situación. El, diríamos, la presencia de los jóvenes es muy grande, pero de alguna manera no es una presencia callada, sino que es una presencia, diríamos, productiva, activa, que muestran, diríamos, su capacidad de, primero, una capacidad de organización, segundo, una inteligencia, un manejo de tecnologías, por ejemplo, de comunicación, el arte, ¿verdad? La última vez que estuvo un evento de arte, pues aparecía el teatro, la música, aparecía la pintura, la investigación, también el conocimiento de todo lo que
de la historia y la cuestión de las culturas. Y sobre todo lo que me parece muy importante es que aparecen los cuerpos, ¿verdad? Yo creo que esto es algo que a mí me llama mucho la atención de los cuerpos ágiles, de los cuerpos que se mueven, de que hay una capacidad ágil, ¿verdad? De vivir y también de mayor salud, ¿verdad? Porque son personas que no están obesas, no están así como muy establecidos, sino ágiles en el mundo. Pero esto cuando uno ve fuera de los zapatistas también es esto, ¿no? Hay mucha juventud que está, diríamos, abierta, que está y relacionada con el mundo, inclusive por el hecho mismo de la migración, porque en las comunidades del sur de alguna manera están muy vinculados a todos los procesos de la sociedad a nivel del trabajo. Viajan mucho hacia otros lugares para el trabajo, establecen vínculos y también están comunicados a través del Internet. Y esto hace que exista también como una creatividad nueva, ¿verdad? Por el hecho de, por ejemplo, hacer este rap, ¿verdad? Esta música como hacerla propia y también de generar una forma de poética de hablar de la sociedad en distintas lenguas, ¿no? En sus propias lenguas. También en el cine hay mucha cuestión de producción de cine y producción de documentales y revisión histórica y cuestiones así. Eh, Además, diríamos que se ha generado una forma muy importante de recuperación de la medicina, las medicinas tradicionales, los conocimientos de la medicina y también el hecho de que son productores, ¿verdad? Porque los pueblos producen sus propios alimentos, por ejemplo, la cuestión así interesante de producir maíz, frijol, frutales, de tener animales pues, comestibles, de considerar, de entender, ¿verdad?, el valor que tiene la naturaleza y también el hecho de generar recursos importantes como el café, por ejemplo, en estas regiones, sobre productores orgánicos también de café. Entonces, diríamos que no están, diríamos, los jóvenes no están siendo parte de una sociedad improductiva, sino están siendo parte de una sociedad productiva. Y también aprendiendo mucho en las escuelas, ¿verdad? Porque las escuelas les han dado también espacios para formarse, para tener elementos de la sociedad general, ¿verdad? Y diríamos que esto también hace posible que de alguna manera estamos como viviendo, diríamos, de esta novedad de la presencia de jóvenes en el mundo, pero siendo parte de la sociedad, ¿no? Hay un elemento que se parece mucho a la zona al oriente, ¿verdad? Ya sea a China, sea a Corea, sea a Japón, que es mucho, están en las motos. Es decir, la motocicleta es como uno de las comunicaciones más cercanas a los jóvenes y por todos lados está apareciendo esta movilización de la motocicleta, de todo este sentido de que se mueve pues en las ciudades y todo, pues son jóvenes y son mujeres y son hombres y todos pues es como diríamos que
hay una imagen como de estas ciudades del oriente, pero que se repite en estas regiones porque hay como una comunicación de este modelo de juventud que tiene sí, una autonomía de movilidad y también de pensamiento y con, con los celulares y todo esto. Exacto, y es hermoso escuchar esto. Hace unos 30 años también teníamos muchas bicicletas en China, pero ahora ya poco a Ah, poco van desapareciendo y están siendo reemplazadas exactamente como tú has dicho por las motos. En realidad en China las bicicletas son muy difíciles porque la carretera sube y baja un montón, así que bueno. Y habías mencionado justamente el tema de la sociedad productiva a nivel café, a nivel alimentación, incluso la medicina tradicional. ¿Puedes contarnos un poquito más acerca de cómo es la vida, la calidad de vida en general en Chiapas? Con, digamos, ¿están teniendo una autosuficiencia en lo que respecta a la producción alimentaria, la producción propia alimentaria, que sea frijoles, que sea miel, sea café? Digamos, ¿se ha estabilizado dentro de las comunidades? Uno de los signos, ¿verdad? Los signos de de elemento, diríamos, de la presencia, diríamos, la disponibilidad de alimentos son los mercados, ¿verdad? Es decir, hay mercados muy grandes, ¿verdad? En todas las comunidades hay mercados, hay días de mercado. Y esto diríamos que muestra la propia producción, pero también producción que viene externa, ¿verdad? Del extranjero, de México, del centro de México, y diríamos que hay una disponibilidad muy grande de alimentos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, diríamos a nivel de jitomate, a nivel de plátanos, a nivel de frutales, a nivel de naranjas, a nivel diríamos así, los mercados están llenos, ¿verdad? Siempre es una gran disponibilidad de alimentos, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que sí ha reducido el trabajo agrícola, ¿verdad? Porque hay muchas personas que salen a trabajar fuera. Entonces hay abandono del campo, ¿verdad? Porque ya no la gente no se queda en el campo para vivir o para trabajar, pero los que de alguna manera se quedan en el campo sí son productivos, porque sigue siendo, diríamos, importante para pues, Chiapas, por ejemplo, la producción del maíz, de la caña de azúcar, del café, del ganado, de las aves, de frutales diversos y también en el sentido de la conciencia también de que hay mercados orgánicos también, ¿verdad? Que están buscando introducir hortalizas y todo que sean más sanas en las formas, ¿verdad? De cultivo. Hay una idea muy clara de la agroecología, de algunos hasta de la permacultura, con una visión así cada vez, diríamos, más científica. Y en este sentido también el aprovechamiento de las plantas medicinales en la producción de microdosis, en el sentido de tener también pomadas, ungüentos, formas del uso, ¿verdad? De que cuál sería la mejor manera de utilizar estos recursos y también del el hecho de que cómo protegerse frente a fenómenos como son ahora muy claros, por ejemplo, que hay una epidemia, por ejemplo, del sarampión, que es una cuestión así muy, digamos que peligrosa, diríamos, porque por el contagio, pero también la conciencia de cómo cuidarse y todo. Entonces, esto diríamos que
los centros, diríamos, de las ciudades, este, eh, es, es evidente, ¿verdad?, que no hay escasez, pero lo que sí hay dependencia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mucho de la producción de maíz, mucho de la tortilla, ¿verdad? Que es el elemento de la comida general, ¿verdad? Para todo el país, pues están dependiendo de maíz que se importa, ¿verdad? Porque a través de la harina del maíz. Entonces, no es un país autosuficiente, ¿verdad? Pero sí es un país que produce, de alguna manera, hay una alimentación básica, pero también hay una dependencia de del- de, de alimentos, pero también hay una exportación de alimentos, ¿no? Es decir, digamos, México es un exportador de grandes productos, por ejemplo, del café, por ejemplo, de la miel o de la cuestión del aguacate y miles de cosas que están siendo parte del mercado mundial. Pero por otro lado tiene también esa necesidad de importar alimentos y hace un equilibrio en algunas zonas, ¿verdad? Que de alguna manera sí se puede comprar los alimentos, pero también porque hay un trabajo y se pueden tener los recursos. Ahora, posiblemente es importante decir, ¿verdad?, que los proyectos del Estado que dan apoyos a financieros por distintas formas, diríamos, a través para becas para estudiantes o también apoyos financieros para los tercera edad o para, de alguna manera, a los estudiantes, etcétera, pues también hace que haya una mayor capacidad económica para que pueda uno adquirir esos productos, ¿verdad? Entonces sí hay una complementación en el proyecto del Estado de entregar recursos a las comunidades y se nota pues que estos recursos, tanto los recursos del Estado como los recursos que vienen de las remesas de los que salen a trabajar a Estados Unidos y que mandan recursos a sus familias. Y todo esto pues da posibilidad de tener economías locales que pueden adquirir alimentos que vienen de fuera, pero también sus propios alimentos o su propia producción está siendo exportada. Entonces, por ahí se puede decir que hay un balance actual, un equilibrio en el cual no se considera que exista una crisis alimentaria, ¿no? No hay una crisis, hay una dependencia alimentaria, pero no una crisis alimentaria. Ujú, muchas gracias por esta explicación. Y mi última pregunta, entonces, para esta primera parte de la entrevista, es siempre el pretexto de Estados Unidos actual de las drogas, de los narcóticos, del el intercambio, de, digamos, ejercer control sobre Venezuela, sobre México, sobre Ecuador, con el criterio de tener cuidado con el narcotráfico. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de cómo está la situación en México? Sé que hay muchos carteles, sé que estuvieron también acosando a las comunidades. Creo que es importante poder escuchar de tu parte tu opinión sobre los zapatistas y cómo ellos luchan contra los narcóticos y cómo luchan sobre la presión que esto ejerce sobre ellos. Sí, yo creo que en este sentido diríamos que es muy importante entender lo territorial, ¿verdad? Es decir, que eh, en el país, ¿verdad? México, existen los cárteles, ¿verdad? De cárteles que serían, diríamos, importantes
en lo que sería la producción y el trasiego de drogas, pero no solo de drogas, ¿verdad? No solo de elementos como cocaína, como la cuestión de la marihuana o la cuestión del fentanilo, cuestiones más, diríamos, de toda esta generación de drogas en el mundo y que México no solamente ha sido, diríamos, es un territorio de tráfico, sino también de producción y de, diríamos, de lugares donde se produce o se siembra la amapola y todo esto, ¿no? Entonces, pero ahora, en regiones como que son más, diríamos, más propensas ha sido, diríamos, las fronteras. Aquí toda la cuestión de la frontera con Guatemala es muy complicada y también la apropiación de los cárteles de estas regiones. Ahora, hay comunidades y pueblos enteros pues que no participan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera tienen control sobre su territorio y también tienen una visión de lo que implica esta situación de la criminalidad que tiene este ejercicio. Pero como pasa mucho, ¿verdad? Que no es solamente la droga, ¿verdad? Sino que también son los recursos estratégicos. Diríamos que hay uno de los puntos claves es el tráfico de personas, el tráfico de órganos, el tráfico también de recursos como maderables, toda la cuestión inclusive del ganado, ¿verdad? De la carne de res y de otros, diríamos, bienes que son importantes para la economía mundial, etcétera. Entonces, diríamos que no la presencia de estas formas de organización en el país son muy complejas y de alguna manera ha sido posible porque existe una colusión, le decimos nosotros, colusión con las autoridades del país, ¿verdad? Con de alguna manera los jueces, de otra manera también las autoridades municipales, o las autoridades gubernamentales. Todo esto es una complejidad muy grande. Y de alguna manera se puede decir que cada vez se puede encontrar ahora, ¿verdad? Que hay una denuncia de estas formas y de los lugares donde ha habido esta presencia y también ha habido un desmantelamiento de estas cárteles, pero también hay una confrontación entre distintos cárteles. Entonces, de eso, pues yo de alguna manera no tengo una claridad o visión de cómo está establecido en estas regiones, pero sí el conocimiento de lo que diríamos del- de la complejidad que es. Y ahora, los zapatistas, diríamos, en cierto sentido, pues es uno de sus puntos claves, es el no permitir que se establezca ninguna relación con los cárteles, ¿verdad? Y también con la cuestión del consumo de estupefacientes, se dice, o de drogas, o también el hecho de que no se como colabore con ningún proceso de, 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 de tráfico de ninguna manera, y que el territorio se considere libre de estos fenómenos. Ahora, hay una cuestión así como muy, muy compleja también que se denuncia permanentemente, es el alcohol, ¿verdad? Porque el alcohol como que se considera un poco más permitido. Y entonces digamos que hay comunidades muy cercanas a los zapatistas que tienen un consumo de alcohol, ¿verdad? Y que hay fiestas muy alcoholizadas, ¿verdad?
Y los zapatistas pues tienen una, una posición frente al alcohol, no alcohol, en todas las comunidades y en todas las personas, toda persona que es zapatista no consume alcohol. Entonces son radicales en ese sentido. Pero las comunidades que están cercanas sí, ¿verdad? Y hay mucha denuncia, diríamos, las iglesias de católicas y todo denuncian el alcohol, porque el alcohol es una forma de también de ir generando conflictividad en las comunidades. Ahora, el otro elemento, cómo se vincula a la gente a través de los cárteles, también es un problema porque no es solamente voluntario, porque hay formas de atraer a los jóvenes, de darles elementos, por ejemplo, esto de las motocicletas, a los jóvenes para atraerlos a la estructura de los cárteles, ¿verdad? Y hay diríamos, se trata de generar, de alguna manera, como la idea de que ahí va a tener recursos y todo, y diríamos, hay una disputa en las comunidades entre los intereses de los cárteles y los jóvenes. Y entonces, eh, últimamente ha habido en estas regiones, un desmantelamiento de los cárteles porque ha habido una denuncia muy fuerte de toda la criminalidad y las autoridades que están vinculadas a a estos cárteles y al control territorial. Y entonces sí ha habido como una presencia del Estado como para desmantelar algunos de los municipios o de las personas que han estado vinculadas. Pero no creo que se pueda terminar, ¿verdad? Fácilmente, porque son formas muy como que se han establecido por mucho tiempo. Ahora, como decía, es muy difícil, ¿verdad? Para mí, porque no estoy enterado de todos estos fenómenos, sino de saber que hay regiones donde de alguna manera sí han generado muchos conflictos, pero que sí se puede vivir sin esta, diríamos, sin esta, y que sin estar presente, sin pertenecer a los cárteles, sí, digamos, sí hay muchas comunidades que no pertenecen. Y también de que hay muchos pueblos que tampoco hacen, diríamos, su vida en relación al alcohol y muchas personas. Pero de alguna manera, pues sí es un fenómeno muy lastimoso que sí, diríamos, hay una pérdida muy grande, una pérdida así que de jóvenes y de familias y de todo vinculados al, a la droga. Pero diríamos que el pretexto de Trump sobre este México de querer intervenir, pues de alguna manera lo hace porque supuestamente hay un afecto para la población de Estados Unidos en el sentido del consumo, pero la presidenta de México ha dicho permanentemente de que como los Estados Unidos no tienen una política para el control interno en su población en relación al consumo y sí denuncian a los cárteles que trafican la droga, ¿verdad? Entonces denuncian y persiguen a los cárteles, pero no actúan al interior de su país. Entonces esto es una posición del Estado mexicano porque el pretexto de Trump sobre los cárteles, inclusive sobre la agresión a Venezuela, pues es como el considerar que
quiere de alguna manera liberar a su pueblo de este problema, ¿verdad? Por ahí lo veo, no tengo mucho más que decir, ¿verdad? Gracias, gracias. No sé si Yade tiene otras preguntas en relación a la parte uno de nuestra discusión en el día de hoy. Sí, una pregunta. A partir del póster enviado por el director del museo, Jorge, vimos que Jorge dio una organización sobre la teología de la liberación. Y mi pregunta es una pregunta bastante amplia, creo. ¿Por qué la teología de la liberación hoy es tan débil de alguna manera o no tiene una presencia tan fuerte en América Latina hoy, en la actualidad? Este, Nosotros, ¿verdad? Como parte del Museo Tatik Samuel, promovimos la difusión de la película de François Drouet sobre la teología de la liberación. Y la teología de la liberación digamos, es una de las fortalezas, diríamos, creadas en América Latina por el compromiso de los cristianos en la transformación de América Latina, ¿verdad? En la búsqueda de la salida de la pobreza. Y también como los sujetos históricos de esta transformación es el pueblo y son los pobres y el Evangelio está dado a los pobres porque es un anuncio de esta liberación. Y esto lo hicieron, diríamos, como el baluarte y la bandera de pueblos enteros, ¿verdad? Como en el Brasil, en la lucha por la tierra, en la lucha de liberación en El Salvador, en la lucha también en Nicaragua, y que de alguna manera pues también generó pues esta confrontación con los gobiernos de las dictaduras de América Central. Y también dio un ánimo, ¿verdad? Una esperanza y un sentido profundo, ¿verdad? A la vida y a las comunidades. Especialmente, diríamos, para mí es muy importante lo que significó en El Salvador, en la lucha revolucionaria en El Salvador y también en Nicaragua, ¿verdad? Que llegó al triunfo revolucionario de los sandinistas, ¿verdad? Ahora, en México también hubo procesos importantes en lo cual, diríamos, las comunidades generaron como la conciencia de su participación política a partir de la lectura del Evangelio. El Evangelio como una forma de acercarse a la vida de los pueblos y también al compromiso de los cristianos en el cambio de esta situación, ¿no? Ahora, estos procesos, diríamos, fueron de alguna manera también muy acompañados por teólogos de alguna manera importantes, ¿verdad? Como Gustavo Gutiérrez, por ejemplo, que fue el creador de la teología de la liberación en el concepto primero, ¿verdad? De la opción por los pobres, pero él muy joven, en los años 70. Y también otros teólogos como Hugo Asman y otros que fueron, digamos, creadores de este pensamiento y que lo convirtieron en una especie, en este sentido, convertirlo en una teología, quería decir poderle dar el mismo lugar que tienen otras teologías. Porque, por ejemplo, tú dices, bueno, yo me comprometo en la transformación como cristiano a partir de la lectura del Evangelio en la transformación de las relaciones de explotación. Yo me comprometo. Pero decir, esto es teología, esto es parte del mensaje que tiene que ver con la identidad de la iglesia, que de alguna manera, diríamos, muestra que son las líneas que la iglesia va a defender como línea fundamental, ¿verdad?
Entonces, esto, diríamos que le dio, diríamos, la fuerza a los teólogos, hicieron eso, ¿no? De considerarlo como tan válida como una teología de europea, una teología del mundo, por ejemplo, o una teología de la encarnación, o una teología de la Trinidad, es decir, tan válido como eso, ¿no? Ahora, esa fuerza, diríamos, es lo que de alguna manera yo considero que ha dejado de ser importante y que, pero que no todavía existe, sí existe la idea de de la opción por los pobres. Últimamente el Papa, el Papa actual, hizo una declaración se llama Dilexi Te, yo te amé. Y en esa proclamación del Papa habla otra vez de la opción por los pobres y habla de que esto es una identidad de la iglesia y que tiene que ser como a partir del anuncio del evangelio a los pobres es donde se hace, diríamos, verdad, la liberación y la salvación. Entonces, creo que a nivel de discurso estamos un poco en la misma, pero a nivel de práctica creo que sí no es tan claro, ¿no? En la vida de la práctica, a veces las iglesias han optado por caminos más sencillos, más tranquilos, menos revolucionarios serían, pero sí como más acompañando procesos, pero no siendo protagonistas de estas transformaciones. Entonces, diríamos que estamos en un momento en que doctrinalmente sigue siendo válida la teología de la liberación, pero no está acompañada de movimientos profundos que tengan como bandera esta teología. Así lo veo.